San Juan capítulo 13, versículo 36 al 38. ¿Tiene ya esa escritura? Damos lectura a la palabra del Señor y lo hacemos entonces en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió: ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Aleluya. Gloria a Dios. Santo es el nombre del Señor. Reciba su asiento, por favor. Dios le bendiga mucho. Vamos a hablar y vamos a usar como tema en esta hora, hablando por algunos minutos de la palabra del Señor. Y vamos a usar como tema: al máximo de tus fuerzas. Ese será el tema y el título del mensaje de esta tarde: al máximo de tus fuerzas. De acuerdo a las escrituras y de acuerdo a la palabra de Dios, revisando un poco los personajes bíblicos y analizando un poco todo lo que se dice de cada uno de ellos, sin duda uno de los personajes más pasivos o más tranquilos, más callados, si podríamos llamarle también, o más mansos, es el hombre llamado Moisés. Sin duda, de acuerdo a todos los líderes, se considera a él como el más manso de la tierra. Ahora, usted ha visto sin duda gente tranquila, ya ha tenido la experiencia de encontrarse con gente muy pasiva, demasiado pasiva, como que pareciera que no tienen atención de lo que está pasando a su alrededor. Son terriblemente pasivos. Ahora, también encuentra a otras personas que no son muy pasivas y que llegan a desfigurarse cuando algo les cae mal, o cuando algo les molesta, o cuando algo sucede. Ahora, hay personas que patean, que gritan. Hay personas que hacen, ¿cómo le llamamos nosotros eso que hacen los niños? Los berrinches. Que increíblemente hasta los adultos tenemos berrinches. No digan amén muy fuerte. Porque no soportan más lo que están viviendo, porque no soportan lo que están experimentando o la presión que están viviendo. Creo que todos en algún momento de nuestras vidas tenemos presiones las cuales están tan fuertes que pareciera que no vamos a poder soportar esa presión en nuestra vida. Todos de alguna manera tenemos alguna presión sobre nuestra vida. Ahora, cuando todas las cosas nos salen bien, cuando todas las cosas van caminando en viento en popa, como también lo decimos, y todo nos sonríe y todo pareciera que va pero sumamente bien, tú sientes que eres una especie de persona poderosa, una especie de ser humano que tiene poder, que tiene power, que tiene inteligencia, que tiene sabiduría, que todas las cosas que tú hagas te van a salir bien porque todo te está yendo bien. Sientes que tienes algún poder en ti, que pareciera que nada puede derrocar o destruir lo que tú estás haciendo. Te sientes como, de alguna manera, es muy grande la palabra, pero para dar a entender, como que te sientes omnipotente. Y hay mucha gente que está en ese estado cuando las cosas le salen bien. Tú piensas que nunca vas a fallar. Tú piensas que nunca te vas a equivocar. Tú tienes el control de todo. Hasta incluso se puede decir que toda la presión que tu vida pueda tener no te hace mella porque estás en control de la situación. Entonces hay gente que sin duda tiene ciertas capacidades que Dios le ha dado y que son extraordinarias. Pero también debemos entender que todos en algún momento de nuestra vida necesitamos a Cristo Jesús. Todos en algún momento de nuestra vida necesitamos la ayuda de Dios. Amén. Hay gente que ha dicho, y es verdad, yo no necesito una iglesia,
Yo no necesito a Dios. Y lo ha dicho tremendamente claro. Ahora, cuando llega un examen médico, cuando viene el médico y te dice que tienes un cáncer, cuando te dice que tienes una enfermedad que te va a matar, o cuando se viene encima la situación económica, o cuando los problemas matrimoniales o familiares comienzan a aparecer y pareciera que nada tiene solución, entonces tú comienzas a darte cuenta que no eres tan fuerte como pensabas. Comienzas a darte cuenta que no tienes tanto power como pensabas, que no tienes tanto control de las cosas como pensabas. Y es ahí que muchas personas, cuando ya están en el hospital, con mangueras por todas partes, con máquinas por todos lados, se dan cuenta que lamentablemente no atendieron a tiempo al llamado de Dios, o sencillamente no pensaron de que eran débiles realmente. Y ahí, cuando ya están en esa condición, es tarde para poder remediar lo que pudieron haber arreglado mucho tiempo antes. Entonces, no es posible, y lo digo así de esta manera, no es posible entrar a la dimensión de la bendición de Dios y entrar a la dimensión de los recursos divinos de Dios hasta que no estemos nosotros o no lleguemos a la frontera de nuestros propios recursos. Cada uno como ser humano tiene ciertos recursos: capacidad, inteligencia, fuerza, ánimo y todo lo que podamos agregarle dentro de todos esos recursos que podamos tener y que Dios nos ha entregado. Pero cuando llegamos a la frontera de nuestros recursos, es allí cuando estamos a punto de entrar en los recursos divinos de Dios. Recordemos las palabras del apóstol Pablo. Él decía de esta manera cuando le clamaba a Dios por sanidad. Él decía que Dios lo sanara y le pedía que Dios le quitara esa enfermedad. Y él decía: he rogado 3 veces al Señor y Él me ha respondido lo mismo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. O sea, Pablo dijo también: cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Qué persona con lógica puede entender esa frase? ¿Qué persona cuerda puede entender esa frase? Absolutamente ninguno de los que estamos aquí. Pero si miramos en el aspecto espiritual, Pablo tenía toda la razón. Pablo sabía de lo que estaba hablando, pues Pablo estaba experimentando el poder de Dios que lo sostenía. Por eso decía: ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. En otras palabras, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, decía Pablo. Entonces él entendía que sus límites, que sus capacidades no servían de nada, porque en algún momento se agotaban, en algún momento se derrumbaban. Y ahí es donde necesitaba las cualidades, o puedo decir, añadir, necesitaba los recursos divinos de Dios. Y solo con recursos divinos el hombre puede estar en pie y puede caminar y puede hacer lo que debe hacer. Amén. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios con nosotros? Y aquí quizás voy a decir algo que no le va a gustar mucho, pero es la verdad. ¿Qué es lo que hace Dios con nosotros? Mira lo que hace Dios. Él nos lleva a todos los cristianos, a todos los hijos de Dios, a todas las personas, a un punto máximo de nuestras fuerzas. A un punto máximo de nuestras fuerzas. Y corroboro esto que digo con la palabra de Dios cuando dice Pablo que Dios no pondrá, que dice, no pondrá más carga sobre nosotros que la que podemos llevar. O sea, tenemos un límite. Tenemos un límite. Y quizás algunos piensen en este momento que están en el límite, que ya no pueden más, que ya no tienen más fuerzas, que ya no pueden enfrentar más problemas. Si algo nuevo sucede, ellos dicen: se acabó. Si algo nuevo ocurre, yo no sé qué voy a hacer. Si algo nuevo pasa, no sé, voy a estallar, me voy a volver loco. Y hay expresiones como esas. ¿Por qué? Porque Dios nos lleva al máximo de nuestras fuerzas. Ahora, ¿para qué lo hace? Para que nosotros nos demos cuenta que tenemos un punto de límite, que no podemos pasar más allá, que no podemos ser autosuficientes, que no tenemos todo el poder y que no tenemos todo el control de las cosas. En otras palabras, nos trata de llevar allí para que nosotros no podamos traspasar humanamente ese límite. Cuando tú llegas al punto máximo, pierdes la confianza en la gente.
Cuando tú llegas a ese punto máximo en donde ya no puedes más, ya no confías en nadie. Hasta en ti mismo pierdes la confianza. No te sientes seguro de lo que estás haciendo. Te vuelves errático, estás divagando constantemente tratando de hacer algo y después te arrepientes, quieres hacer otra cosa y no te atreves, y ahí estás porque no tienes el control y has llegado al máximo. Pierdes la confianza de la gente que está a tu alrededor, pierdes la confianza de ti mismo, te vuelves errático, no conoces el rumbo, sientes que todo el mundo te ha fallado, sientes que todos te odian, no tienes respuesta, buscas estar solo y estás decepcionado de todo lo que te rodea. O sea, te vuelves inseguro en tu vida. Yo no sé cuántos, no voy a preguntar cuántos están así, pero cuántos han estado así alguna vez, en esa situación, en un límite en donde ya no se puede más, en donde ya no se puede avanzar nada, absolutamente nada más. Dice la palabra que cuando Pedro negó al Señor, luego Pedro lloró amargamente. ¿Ha leído usted esa parte? Después que Pedro niega al Señor, él llora amargamente por lo que había hecho. Ahora, cuando llegas a tu punto límite, te vuelves una persona vulnerable. ¿Te das cuenta que hay gente que cuando ya está tan presionada que lo único que hace es llorar? Cuando tratan de contarte el problema que están viviendo, lloran, se quiebran, se parten, porque ya no pueden soportar más, porque no tienen más fuerzas, porque han llegado al límite de todo lo que poseían o de todas sus cualidades, o han llegado sencillamente al límite de sus recursos y no tienen nada más para echar mano. El problema de muchas personas o de muchos cristianos es así, se vuelven vulnerables. Luego de todo esto, de acuerdo a la escritura, Pedro comenzó a seguir al Señor de lejos. Lo seguía de lejos, no se atrevía, había perdido su valentía, porque perdió esa valentía, perdió de alguna manera el coraje. Todo lo que Pedro sentía se había desmoronado, todo lo que Pedro pensaba se había desmoronado. Y nosotros leíamos este pasaje cuando Pedro le decía: Señor, ¿a dónde tú vas? Y Jesús le responde: donde yo voy, ahora tú no me puedes seguir ahora, pero me seguirás después. Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti, le dice Pedro, así muy desafiante, como sintiendo que él puede. Sí, yo puedo, sí, yo puedo. Entonces mi vida pondré por ti. Pero el Señor le dice: de cierto te digo que antes que el gallo cante me habrás negado 3 veces. Y él le dice: Señor, no te negaré. Estaba muy confiado en sí mismo Pedro. A veces es bueno tener confianza, pero en sí mismo de repente esa confianza se frustra porque en realidad no tenemos la fuerza suficiente para enfrentar los problemas. Cuando usted está enfrentado a problemas y a dificultades, ¿cómo lo hace? Su confianza a veces se viene al piso, se destruye totalmente, se desmorona. Y a Pedro le pasó eso. Cuando negó al maestro, Pedro se sintió morir. Pedro se sintió mal. Seguro recordó las palabras del maestro que le había dicho: me negarás. Y él estaba diciendo: no, Señor, mi vida pondré por ti. Se largó a llorar, se quebrantó, se desmoronó, se derrumbó todo lo que Pedro sentía, todo lo que Pedro pensaba. Se desmoronó todos los proyectos que Pedro tenía en su mente de servir a Dios, de hacer las cosas para Dios. Eso le pasa a muchos cristianos cuando sirven al Señor, que de pronto los problemas lo aturden tanto que pareciera que le han fallado a Dios y sencillamente se desmoronan y se vienen abajo y se quiebran, porque sencillamente ya pierden el valor, pierden la disposición para Dios. Entonces, cuando tú llegas a ese punto máximo donde se ha puesto tanta presión sobre tu vida, tus hijos enfermos, los problemas matrimoniales, no hay dinero, no hay comida, parece que nada funciona, te fallaron tus amigos, nadie se acuerda de ti, la gente, en otras palabras, que tú ayudaste, que de alguna manera respaldaste, te ha pagado mal, te ha devuelto la espalda. Y más aún, y añado, vienen tantas cosas a tu vida hasta que finalmente te quiebras, te partes en medio y comienzas a mirar a todo el mundo con recelo, con rabia, con molestia, porque pareciera que todo el mundo te ha fallado, porque estás bajo presión,
porque estás quebrantado, porque estás quebrado y porque estás, en otras palabras, sin fuerzas y todos tus recursos se han acabado. Entonces es allí, viene un periodo de confusión, viene un periodo de interrogantes, viene un periodo en donde comienzas a interrogarte tantas cosas en tu vida y después de todo, ahí te das cuenta que no eres fuerte, que eres débil. Tal vez no debería haberme casado y comienzas a analizar tu propia vida y dices, tal vez no debería haberme casado, me casé muy joven, o no debería haberme casado con esta persona, la embarré, cometí este error, tal vez no debía haber tenido hijos, tal vez no soy tan bueno, tal vez no debía haber estudiado lo que estudié, debería haber estudiado otra profesión, y un sinfín de preguntas que te presionan contra la muralla y no hayas qué hacer. Cristianos que están ahora mismo en esta misma condición, cristianos que están ahora mismo bajo esta presión y están a punto de quebrarse porque no encuentran respuestas y hay demasiadas preguntas. Tal vez Dios no está hoy día trabajando en tu vida como tú quieres, pero yo sé que siempre Él trabaja. Y ahí es donde cuando comienzan a interrogarte, o cuando tú comienzas a interrogarte por toda la presión que tienes y comienzas incluso a pensar y a analizar, tal vez Dios no es tan poderoso como dicen, tal vez Dios no es tan grande como dicen, tal vez Dios no responde como dicen, tal vez el evangelio no es como lo predican, tal vez no debí haber aceptado este trabajo, y comienzas tú a interrogarte a ti mismo, comienzas a vivir en un mundo de interrogantes porque perdiste el control de tu vida y ya no hayas qué hacer. ¿Me estás escuchando? Entonces lo mejor que te puede pasar, y escúcheme bien, es llegar al punto límite, es llegar a ese punto en donde ya no das más, en donde ya no puedes más, en donde tus fuerzas se acabaron, en donde tu orgullo ya no existe, en donde toda tu fuerza ya no está, y lo único que te resta y lo único que te puede ayudar es mirar al Señor y esperar de Él la ayuda que necesitas. ¿Me estás oyendo? Es así. Entonces cuando Dios comienza a llevar a la persona a ese punto límite para que pueda mirar a Dios, entonces no es posible entrar a la dimensión del Espíritu y a la dimensión de los recursos divinos hasta que lleguemos a la frontera de nuestros propios recursos. Dios no va a poder usarte como Él quiere mientras tú estés dependiendo de tus recursos. Dios no va a poder usarte como tú anhelas mientras sigas dependiendo de tus recursos. Cuando creas que simplemente es tomar la Biblia y preparar algún tema, cuando creas que simplemente entrar a internet y buscar alguna información, más allá de eso debes depender de los recursos de Dios más que cualquier otro recurso humano. Necesitas depender de esos recursos y Dios va a llevarte al límite para que tú puedas sentir que eres un débil y que necesitas la ayuda de Dios. Pedro comenzó a seguir al Señor de lejos después de haberle negado. Imagínate cómo se habrá sentido Pedro. Si te has sentido mal alguna vez por algo que hiciste, imagínate cómo Pedro se habrá sentido. Negué al maestro con el que estuve 3 años y medio, con el que me ministró y me enseñó, y lo negué. Siguió de lejos al Señor y terminó ¿dónde? En el fuego de aquella gente extraña. Terminó con los extraños, en la fogata de los extraños. ¿Te parece algo parecido a lo que sucede con mucha gente que está frustrada y que ha llegado al punto límite y en vez de mirar para donde debe mirar, miró para otro lado? Escúchame bien lo que quiero enseñarte en esta hora. Esta gente que Pedro conoció allí en la fogata era gente totalmente desconocida para él, pero él no tenía dirección, ya no hallaba qué hacer, estaba frustrado, estaba quebrado, estaba dolido, su corazón estaba quebrantado. Entonces, cuando él llega allí, comienza la gente a conocerlo. ¿Me estás escuchando? Cuando tú llegas a un punto límite, cuando yo llego a un punto límite, tú comienzas a relacionarte con gente equivocada. Comienzas a conocer gente equivocada que te desvían de lo que realmente debes hacer o te desvían de los principios de Dios. ¿Cuántos evangélicos terminan relacionándose con gente que les desvía del propósito de Dios porque realmente han llegado a su punto límite y no encuentran qué hacer?
Y esto es para los jóvenes, para las señoritas, para los adultos, para los ancianos. Todos tenemos esta realidad en nuestra vida. Llegamos a un punto límite en donde nuestras decisiones tienen que ser claras, pero cuando tú estás allí, estás con tantas interrogantes que crees que hasta Dios te ha abandonado y hasta Dios te ha dejado. Pedro estaba ahí, y escúchame bien, empieza a decir la gente: tú estabas con Jesús. Eso fue lo que le dijo la gente a Pedro. Tú estabas con Jesús. Tú eras uno de ellos. ¿Me estás escuchando? Tú eras uno de ellos. Y hasta hablas como él. O sea, apenas Pedro llega allí, aunque andaba mal, aunque andaba terriblemente mal, quebrantado, dolido, confundido, extraviado, como quieras llamarlo, aún así lo reconocieron. Quiero enseñarte algo. Pedro negó ser lo que ellos dijeron. Recuerda que negó al maestro. Mira esto: no importa en el lugar que te encuentres, no importa en el lugar que estés, no podrás ocultar el hecho de que un día anduviste con Jesús. No importa dónde te escondas o trates de ir o huir de la presencia de Dios, no podrás ocultar el hecho de que un día anduviste con Jesús. Alguien te reconocerá, alguien te dirá. Pedro no pudo esconder el hecho de que él era un discípulo de Cristo, que aunque estaba confundido y estaba asustado y estaba totalmente mal, extraviado, no pudo ocultarlo. ¿Me estás escuchando? No puedes negar a Cristo. Nadie que ha conocido al Señor puede negar a Cristo, porque Cristo marcó nuestras vidas. El Señor marcó nuestra vida, el Señor marcó tu vida y mi vida, y no podemos negar que Él es nuestro Dios y que Él nos ha ayudado y nos ha bendecido hasta ahora. No podemos negarlo. Vamos a tener que entender, hermano querido, que el final de mis fuerzas y el final de tus fuerzas es el principio de las fuerzas de Dios. Cuando tú ya no tienes fuerzas y cuando yo ya no tengo fuerzas, es el principio de las fuerzas de Dios. Por eso Pablo dice algo que quizás no entendíamos: aunque estemos derribados, nunca estaremos destruidos. Pablo sabía lo que decía. Por tanto, la palabra debe darnos ánimo, que aunque tú te sientas lo peor del mundo ahora, nunca podrás negar que anduviste con Jesús, y nunca podrás negar que la ayuda de Dios ha estado siempre que la has necesitado. Aleluya. El final de tus fuerzas son el principio de las fuerzas de Dios. Un gran predicador dijo: cuando un hombre golpea la puerta de un prostíbulo, es porque está buscando a Dios en el lugar equivocado. ¿Cuánta gente hoy busca llenar el vacío de su corazón? Vacío que tiene forma de Dios. Tú no puedes llenar tu vacío del corazón, porque ese vacío tiene forma de Dios, y el único que puede realmente llenar ese vacío es Dios. Aunque golpees las puertas que golpees, será que estás buscando, aleluya, a Dios en el lugar equivocado. A Dios no lo encontrarás allí, ni en la cantina, no lo encontrarás, aleluya, en un prostíbulo, no lo encontrarás en el lugar de pecado o perdición. A Dios lo encontrarás en la iglesia. A Dios lo encontrarás de rodillas. A Dios lo encontrarás quebrantado ante Él, pidiendo su ayuda, porque Dios está para ayudarnos. Oh, aleluya. Cuando tú has estado con el Señor, pero luego te alejas, tratas de llenar ese vacío con cosas que no te satisfacen. ¿Cuántos evangélicos que se han descarriado y hoy día están tratando de llenar ese vacío con cosas que no les satisfacen en nada? Tratan, se esfuerzan, luchan, tratan de hacer lo imposible por lograrlo, pero no pueden.
Y ahí empiezan a buscar refugio en cualquier otro lugar, en cualquier cosa que te haga olvidar, que te haga sacar tu mente de la preocupación que tienes, o de sacar tu corazón de lo que realmente necesitas. Hay gente que se escapa y se escabulle y huye de algún predicador, o huye de alguna persona cristiana, o no quiere que nadie venga a golpear la puerta de su casa, porque él sencillamente dice: yo no necesito a Dios. Pero la verdad es que lo que más necesita es a Dios. Hay gente que está perdiendo toda posibilidad que Dios le está dando, porque él se niega a necesitar a Dios y no puede llenar su vacío, y aún está luchando. Y ahí empieza a buscar ese refugio. Empiezas a negociar con tus propias convicciones. Empiezas a tratar de hacer lo que crees que corresponde, porque llegaste a tu propio límite, porque se agotó la capacidad de poder arreglar los problemas en la forma natural. Se agotó la capacidad de resistencia natural. Y hoy día ya no puedes seguir adelante. Ya no puedes seguir como estás. Necesitas la ayuda de alguien más poderoso que tú. Necesitas la ayuda de alguien que sí pueda ayudarte. Ahora miremos esto. ¿Por qué Pedro lloró? ¿Por qué Pedro lloró? ¿Sabes por qué Pedro lloró? Lloró porque se conoció a sí mismo. ¿Cuándo lloras? Cuando te conoces a ti mismo. Cuando te das cuenta que estás vacío. Cuando te das cuenta que no puedes. Cuando te das cuenta que no tienes fuerzas. Cuando te das cuenta que no tienes la sabiduría o la inteligencia para solucionar tu problema. Lloras, te quebrantas. Te conoces a ti mismo. Pedro lloró porque se conoció a sí mismo. Él le había dicho al Señor: no te negaré, pero lo primero que hizo fue negarlo. Y Jesús le dijo: donde yo voy, tú no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Piensa por un momento, por favor. Pedro se decepcionó de sí mismo. ¿Te has decepcionado de ti mismo? Pedro se decepcionó de sí mismo. Y luego dice que el gallo cantó. Ahora, ¿qué tiene que ver el gallo con todo esto? ¿Por qué el Señor utiliza el gallo aquí y le dice a Pedro: me habrás negado antes que el gallo cante? ¿Por qué le dijo a Pedro eso? ¿Qué tiene que ver el gallo? Vamos a analizar el gallo. Vamos a ver a los proverbios y vamos a escuchar a la sabiduría de Salomón para ver qué nos dice del gallo, para entender por qué Jesús lo dijo. Nada, sencillamente Jesús le estaba diciendo a Pedro a través del gallo que iba a ser una señal para decirle a él lo que había hecho. El gallo sería la señal de que Pedro se había equivocado. ¿Me estás escuchando? Esa era la señal profética de lo que Pedro iba a hacer mal. Y hoy el canto del Espíritu te está diciendo a ti que te has equivocado a través de este predicador, porque has llegado a tu límite, porque ya no puedes seguir como estás, porque ya no puedes seguir cargando lo que llevas en tu vida, porque ya no tienes la fuerza, porque todo lo humano se ha acabado y tú piensas que sencillamente no sirves para nada. Aleluya. Hay algo en el mundo espiritual que está sonando. Y hay algo en el mundo espiritual que te dará a ti una respuesta en esta tarde. Quizás no sea el gallo, pero este mensaje será una respuesta para tu vida, una respuesta para tu corazón. Pedro lloró. Y piensa que después de todo eso, después de todo lo que Pedro vivió y experimentó, Pedro se sintió incluso peor que Judas, que lo había entregado. Judas sin duda aparece allí como el traidor, como el que lo había entregado, pero Pedro también se sentía horriblemente mal. Jesús, cuando estuvo en la cena, debería haber dicho: aquí hay dos que me van a traicionar. No uno, sino dos, porque también Pedro lo traicionó. ¿Me estás oyendo? En otras palabras, te estoy diciendo que no tan solo Judas le falló a Dios, no tan solo Judas le falló a Jesucristo, tú y yo también le fallamos a Él.
Constantemente le estamos fallando. Un día le prometemos al Señor fidelidad, un día le prometemos en el altar que haremos lo mejor de nuestro esfuerzo, pero nuestro esfuerzo no sirve para nada porque no tenemos la fuerza suficiente para mantenernos alejados del pecado. Y la palabra viene y es como el gallo que canta y nos dice: ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas que me dijiste que me ibas a ser fiel? Y mira lo que hiciste, mira lo que hiciste. Ahora quizás usted y yo no vemos ninguna diferencia entre Pedro y Judas. Entonces tú abres de alguna manera las puertas al enemigo. Cuando tú ya te sientes agotado y frustrado y totalmente decaído y quebrantado, abre las puertas al enemigo, te invade con pensamientos, te baja la autoestima y ahí entonces te entregas al abandono y no quieres más. ¿Vas a ir a la iglesia, hermano? No voy a ir, no tengo ganas, no quiero nada, yo no voy a ir a la iglesia. Pero hermano, vamos, allí Dios te va a hablar. No quiero ni que Dios me hable. Hermano, vas a buscar al Señor. No quiero buscar al Señor, no quiero nada más. La autoestima ha caído al piso y ya estás quebrantado. Y ahí es cuando el enemigo comienza a aprovechar. Aleluya. El diablo comienza a meterte en tu mente. Dice: no sirves para nada. ¿Me estás oyendo? Comienza a agregar presión hasta que te quiebras. Pero hoy Dios te recuerda que Él puede ayudarte. Te recuerda que Él puede levantarte. Te recuerda que Él puede hacer algo extraordinario en tu vida si solo lo dejas en esta hora. El Señor quiere hacer algo maravilloso en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, la única manera es depender absolutamente de Dios. O sea, sí o sí dependerás de Dios. ¿Has intentado solo? ¿Has intentado con tus fuerzas? ¿Has intentado con todo lo que tenías y no has podido? Por tanto, ahora vas a tener que depender sí o sí de Dios. Yo no sé si hay alguien quebrantado aquí. Yo no sé si habrá alguien que ya está en su límite y que este culto era como el último. Sabes que yo voy a ir a este último culto y si Dios no me dice algo, yo me voy, no vuelvo más, ya no doy más, estoy mal, terriblemente mal, no puedo más. Si este mensaje llegó hoy a ti, escúchame bien, es porque Dios te ama y Dios quiere que entiendas que Él puede ayudarte, que estás a tiempo, aleluya, de volver a levantar, aleluya, tu vida en el poder de Dios y en el poder del Espíritu, que estás a tiempo otra vez de que Dios vuelva a hacer algo grande. Bendito sea el nombre del Señor. Muchos me preguntan a mí a veces si yo me he quebrantado alguna vez. ¿Qué podría decirte? Me he quebrantado tantas veces y tantas veces he estado a punto de tirar todo por la borda. He estado a punto de abandonar todo y renunciar a todo. Y tú dices: pastor, sí, he llegado al límite. No una vez, sino muchas veces. Y es allí en el límite es cuando veo la gloria de Dios. Allí en el límite es cuando veo el poder de Dios. Allí en el límite es cuando me doy cuenta del Dios que tenemos. Oh, aleluya. Pero cuando te has quebrantado, llegando al límite de tus fuerzas, cuando vives en el mundo de los tal vez, de los a lo mejor, de las posibilidades, cuando tú vuelves de allá, cuando vuelves al Señor, vas a volver totalmente cambiado, totalmente transformado, porque Dios te va a demostrar su poder y su autoridad y te va a mostrar su gloria. Vas a volver humilde, vas a volver sumiso, vas a volver dispuesto, vas a volver entendiendo que tienes a un Dios al cual debes servir con todo tu corazón, porque ya conoces tus límites, ya conoces hasta dónde tú puedes. Y sabes que si hoy estás en pie, no es por tu fuerza, no es por tu energía, no es por tu capacidad, no es por tus talentos, sino si estás en pie hoy es porque el Señor te sostiene, es porque el Señor te levanta, es porque el Señor te anima. Oh, bendito Jesús. Oh, aleluya, aleluya. Escúchame bien, hermano querido.
Escúchame bien, por favor. Quiero terminar este mensaje. Cuando tú te vuelves al Señor, te das cuenta que dependes totalmente de Dios. Y allí tú dices: si Dios no hace este milagro, nadie lo puede hacer. Tú dependes de Dios. Cuando alguien te pregunta cómo te va a ir, depende de Dios. Cuando alguien te pregunta qué va a suceder, depende de Dios. Él sabe lo que va a hacer, Él sabe cómo lo va a hacer y cuándo lo va a hacer. Cuando tú conoces tu punto límite, te das cuenta que dependes totalmente de Dios. Quiero mostrarte algo y solamente lo último. Y creo que recuerdas algo. Escúchame bien. Cuando Jesús ascendió al cielo y dijo a sus discípulos que se quedaran esperando la promesa del Padre, la cual vendría sobre ellos, que era el Espíritu Santo. Era el derramamiento del Espíritu Santo. Ya Pedro estaba con los discípulos. Porque recordemos que cuando el Señor Jesús había resucitado, Él envía un mensaje especial a sus discípulos. A través de María le dice: dile a mis discípulos que he resucitado y que voy a Galilea y los espero allá. Pero dijo algo más: y a Pedro también. O sea, aparte de un mensaje general a todos los discípulos, le mandó un mensaje directo y especial a Pedro, como para decirle: Pedro, lo que viviste, lo que experimentaste, cuando me negaste, cuando te quebraste, cuando llegaste a tu límite, era necesario que pasara, era necesario que sucediera, era mi propósito, era mi voluntad. Así que ahora te espero en Galilea. Escuche bien. La Biblia dice que cuando estaban en el aposento alto y vino el Espíritu Santo y cayó sobre todos, y la gente se amontonó, se agolpó para ver lo que sucedía, allí se necesitaba un predicador. Oh, se necesitaba un predicador, mi amigo. Pero ¿a quién ponemos a predicar? ¿A quién de los apóstoles ponemos a predicar? ¿A quién? ¿A quién? ¿Quién iba a ser el que iba a poder predicar con la autoridad de Dios, conociendo a Dios, sabiendo quién era Dios? El único capacitado, el único que podía hacerlo, el único que tenía la autoridad para hacerlo, ¿sabes quién era? Pedro. Porque él había llegado a su límite. Y cuando llegó a su límite, comenzó a vivir, aleluya, no bajo sus fuerzas, sino bajo las fuerzas de Dios. Y cuando Pedro se paró allí, él predicó con fuerza y poder y unción de Dios. Y él dijo: estos que están aquí no están ebrios como vosotros suponéis, sino que estos han recibido la promesa que había dicho Joel, el derramamiento del Espíritu Santo. Y cuando Pedro hubo predicado y le decía a las multitudes que debían arrepentirse y convertirse y aceptar a Jesucristo, las multitudes vinieron al Señor. Dice que 3,000 se convirtieron ese día al Señor. Porque Dios nos lleva al límite para que dejemos de confiar en nosotros y comencemos a confiar en Él. Porque Dios te quebranta y te presiona de tal manera que pareciera que vas a explotar. Porque Él quiere que dejes de confiar en tu fuerza y conozcas tu fuerza y sepas que no eres nada, que no tienes capacidad y que si no es por Él tú no estarías aquí. Él nos empuja al límite para que nos conozcamos. Me pregunto en esta tarde si habrá alguien quebrantado aquí. Me pregunto en esta tarde si habrá alguien que está en el límite y que ya no puede. Cuando ya se acaban tus fuerzas y cuando ya no tienes cómo continuar, cuando todo lo que tú creías que poseías se ha ido, cuando tus recursos ya no existen, ahí comienzan los recursos divinos de Dios y comienzan a darte la fuerza que tú necesitas para seguir adelante.
Este mensaje es como el gallo que cantó para que Pedro lo escuchara. Has llegado a tu límite. Dios te dice en esta tarde, hijo mío, has llegado a tu límite. Es el momento de recibir recursos divinos. Es el momento de que la fortaleza de Dios venga a tu vida. Es el momento que dependas totalmente de Dios. Sí o sí dependerás de Dios. Sí o sí dependerás de Él. Porque Dios nos ha llevado al límite. Ponte de pie, iglesia, ponte de pie. Si quieres venir al altar en esta tarde, ven al altar. Cuando Dios tiene propósitos con la vida de alguien, lo llevará al límite. No te dejará recurso alguno. Destruirá todo lo que tu mente o tu mano o tu profesión o tu capacidad o tu inteligencia habrá creado, para que comiences a depender netamente de Él, para que comiences a usar los recursos divinos que Él pondrá a tu disposición. Padre, estamos ante tu presencia. Estamos, Señor, ante ti en esta hora. Necesitando de ti, Señor. Sin tu ayuda, oh Dios, nada somos. Sin tu fuerza nada somos. Nuestra necesidad está ante ti, Señor. Padre, te necesitamos. Necesitamos de tu ayuda, Señor, de tu fuerza. Oh Dios, necesitamos, Señor, de tu mano poderosa en favor de nuestra vida. No tenemos nada, Señor. Se han agotado nuestros recursos. Muchos de tus hijos ya han llegado al límite, Señor. Y muchos otros van en dirección a ese límite. Muchos, Señor, pareciera que ya no pueden más, pero aún falta un poco más. Aún hay pruebas que vendrán sobre su vida, Señor, y marcarán un límite. Pero tú quieres llevarnos hasta ahí para luego poder usarnos para tu gloria. Para que cuando hablemos de tu poder sepamos de lo que hablamos. Para que cuando te mencionemos y te nombremos sepamos qué significa el nombre de Jesús. Porque aquellos que han caminado contigo nunca podrán negarte. Porque fuimos impactados por tu presencia. Porque tú nos has bendecido a través de tu Espíritu. Dios amado, gracias por esta palabra para tu pueblo, para tus hijos, para mi vida, Señor, y para cada vida hoy. Oh Dios, levanta, restaura, reanima. Fortalece hoy de una manera especial. Hoy el Señor quiere que entiendas, hermano, que tú no eres para vivir escondido o encerrado en una cueva por los problemas. Tú eres un hombre y una mujer alcanzada por el poder de Dios.
Tú eres una voz de Dios para este tiempo. Eres un agente de cambio para la tierra y su gente. Eres el bien de Dios para este tiempo. Eres el bien de Dios para esta ciudad. Así que escucha la voz de este predicador en esta tarde. Yo te animo hoy a que vuelvas a empuñar tu espada de guerrero. Yo te animo hoy a que vuelvas a confiar plenamente en Dios. Yo te animo hoy para que Dios pueda, aleluya, usarte para su gloria. Pedro tuvo que ser procesado para ser usado. Sabes, Pedro fue al infierno y volvió. Sí, a su propio infierno. Fue a su infierno y volvió. Y cuando volvió, Pedro volvió ungido. Pedro volvió lleno de Dios. Pedro llegó a su límite. Y de su límite volvió transformado y predicó ese mensaje poderoso. Dios te usará para su gloria. Dios te usará. Dios te usará. Y Él pondrá en tu vida, en tu corazón, en tu ser, los recursos necesarios para ser usado por Dios. Padre, bendigo a tus hijos y pido, Dios mío, que tu presencia y tu Espíritu Santo les fortalezca en esta tarde. Bendíceles maravillosamente. Glorifícate en ellos, Señor. Derrama tu bendición y tu presencia sobre ellos en una forma excepcional. En el nombre glorioso de Jesús. Agradecemos tu presencia aquí. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Bendito Dios. Te adoramos, Señor Jesús. En tu nombre, Jesús. Amén y amén, Señor. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Santo es su nombre. Yo espero, permaneciendo en Oh, Santo Dios. Aleluya.